para la ¿Cómo se atención. da una mala noticia? Que, o sea, como doctor, como médico. Es duro decir esto, pero si el bebé está en fase terminal, ¿sí? Tenemos que decirle, señor, señora, pase para que cargue a su bebé. ¿Sí? Nos enfrentamos a situaciones, a escenarios familiares bastante complicados. ¿Los pediatras son tan buenos papás como doctores? O sea, o también de repente, ¡ah! Le quiero hablar a mi pediatra. Híjole, yo creo que no somos tan buenos, ¿no? Porque bueno, Claro, es Lo que que una pasa- cosa, o sea, es que es distinto cuando lo... A ver, cuéntame. lo que pasa es que ya cuando estás ahí ya te das cuenta que sí también pasa por tu cabeza muchas emociones y también te dejas influir mucho por lo que te puedan decir. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó bueno, yo también soy asesora de lactancia, entonces yo pues apoyo mucho a las mamás para que les vaya bien con su lactancia y cuando tuve a mi hijo, la primera noche lo dejé en el cunero. Y entonces me sentí muy juzgada y yo, ay no, ya soy la peor pediatra porque yo siempre les aliento que se queden con ellos y demás, pero pues yo me sentía mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí también entiendo la parte de, ok, está bien, cada quien vamos a vivirlo diferente y nos vamos a adaptar a lo que lo que nos sucede. Y me pasa igual cuando se enferma, a veces pues me tardo un poquito más en llevarlo, quizá al pediatra, pero... O sea, ¿sí tiene pediatra tu...? Sí, claro, sí tiene pediatra. puede ser También tú? tiene endocrinólogo. ¿Tú no puedes ser la pediatra de Sí, tu... o sea, sí podríamos quizá dosificar más fácil, pero sí es mejor que alguien más con otros ojos lo vea. Ok. Claro. En tu caso... En mi caso yo fui pediatra, mi esposa también es pediatra. Entonces ella me dijo, tú te haces cargo, tú eres el pediatra de los niños, ¿sí? Ok. Y sí, y hasta la fecha ya están mis hijos grandes y sigo siendo su médico. Sobre todo cuando sospechamos algún problema quirúrgico, ahí sí tomo mis reservas, mejor que lo valore el cirujano. Pero a veces sí cuesta trabajo, Jordi, porque la negación que comentabas, ¿sí? A lo mejor tengo un dato de sospecha en mi hijo que pueda ser una apendicitis, ¿sí? Que es de lo más frecuente en ciertas edades. Y uno dice, no puede ser. Entonces sí tiene sus riesgos, pero también tiene sus beneficios porque tienes el pediatra en casa. Claro. André, ¿ibas a decir? Lo que mencionaba es que siento como que es con la familia, te nublas, o sea, de repente como que pasas cosas por alto, porque estás acostumbrado a verlo y lo ves todos los días y a lo mejor no te estás percatando más allá. Claro. Y es igual que con los papás, o sea, aunque sea tu hijo, hay que derivar de manera temprana a la atención que requiere. Porque sí, yo tengo muchos hijos de pediatras que me dicen, es que yo lo iba midiendo siempre, iba bien, te lo prometo que iba bien. Y lo vemos en las gráficas y está rezagado, está por debajo. Y le digo, o sea, sí crecía, pero nunca al ritmo Claro. que debía. No sé, digo, no es exactamente equiparable, pero es como cuando en el amor, ¿no? O sea, eres buenísimo para dar consejos del amor y es claro, obviamente no le gustas, o claro que le gustas, porque tal, te lo está diciendo. Pero cuando te pasa a ti es como de, ¿le gustaré? ¿No le gustaré? ¿Iré? ¿No iré? ¿Qué está pensando? Claro. ¿No? Sí, es que es difícil ser papá y médico a la vez. Claro. ¿No? Digo, sí se puede con las cosas sencillas, tal vez lo podamos ver. Yo a mis hijos en las cosas sencillitas lo vi, pero al menos el mayor se enfrentó a varias cuestiones serias, ¿no? Donde ya me rebasaba. Entonces, pues hay que buscar ayuda porque eres humano, entonces también sientes, también te preocupas, también te obnubilas, ¿no? Cuando te dan una noticia. O sea, eres humano, ¿no? Claro, Al final, sí. ¿no? ¿Y entre pediatras hacen descuento? La verdad. ¿Sí? que ¿Sí se hacen descuento? No nos cobramos. No nos No, cobramos. no, no, Ah, no. no, No, es pecado mortal. Eso no se puede. Ah, ¿es pecado mortal cobrarse entre pediatras? Es Ya alas invertimos, ya totalmente. invertimos mucho Bueno, a en todos los el estudio. doctores. Pues Yo es no le una cobro a ¿Todos los ninguno. doctores? Sí, no, Ya yo no le con cobro a ningún código, doctor. sí, ¿Ah, sí. sí? Exacto. Es interesante, eso no sabía. Sí, pues es como que algún día alguien puede necesitar del otro y además pues entre colegas y todos pues llevamos la formación. Entre nosotros nos mandamos Ajá, pacientes, nos mandamos yo fui a la pacientes. neuróloga, a Claro, la endocrinóloga. Claro. Oigan, yo les quería preguntar, digo, esto no tiene tanto que ver con la pediatría, sino con los médicos en general, pero ¿por qué escriben así? O sea, ¿por qué escriben así las cosas? O sea, la neta, luego no se les entiende, o sea, y todos los médicos es como de, no, tú llegas a la farmacia así diciéndole, por favor, que el de la farmacia le entienda, porque yo no entiendo nada.
¿Por ya, qué? ya hacemos recetas electrónicas, no sé, o sea, ya eso nos Bueno, ayuda. pero los que no hacen electrónicas. Es más, hasta los que hacen electrónicas, su impresora escribe raro. No, pero ¿sabes cuál es lo más curioso? Es que el de la botica, el de la farmacia, le entiende. Sí, así es. Y yo creo que es una cuestión de prisa, ¿no? O sea, como que luego, acabar. digo, ahora ya lo puedes hacer electrónico. Yo prefiero hacerlo electrónico a escrito, A ¿no? mano. Sí, Pero yo- cuando estábamos más jóvenes, pues era a mano y tenías que hacer 1000 recetas. Y yo creo que eso deforma, ¿no? Sí, algo que sí te puedo decir es que seguramente cuando empezamos la carrera teníamos una mejor letra que cuando la terminamos. Alguien me dijo eso, alguien me dijo, lo que ves es que los médicos tienen mala letra porque como tienen que estudiar muchísimo y tomaban apuntes así en la universidad, Antes era tomaban así. tan rápido que casi hacían taquimecanografía, ¿no? Y entonces ya con sus recetas es como, chinguense madre, tal, 2 horas cada 8 horas, vámonos. Y tú ves, ¿qué es esto? Sí, depende también de cada quien, ¿no? Y a veces entre colegas no nos entendemos. Ajá. ¿Sí? En cuanto a la letra, ¿no? Entonces sí es complicado. Pero actualmente con la tecnología, pues cada vez que se presta la situación, pues las haces la receta electrónica y listo, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que también en las farmacias, pues no es que lean mejor las cosas, lo que pasa es que saben los nombres de los medicamentos. Sí. Tú ves un le y como una X y una N al final de dices, es Lexotan. No es tal, o sea, y como que van buscando rápido lo Sí, que... sí, le atinan. Pero tú, que si no tienes ni la menor idea, es como, ¿qué dice aquí? ¿Qué tal, no? ¿Qué cosas o qué situaciones se han visto últimamente mucho más en los niños que no se veían antes en México, en este país? Que digas, híjoles, antes no se veía mucho esto y ahora sí está muy actual, muy constante y muy doloroso que haya tanto, ¿qué? Bueno, en mi caso sería niños prematuros que tienen mejor, sobreviven niños más prematuros. O sea, más bien para bien, no para, para mal. bien, en Sino ese niños prematuros. sentido, sí. ¿De cuántos son los niños más jóvenes o bueno, los Más bebés chiquitos. más jóvenes que han nacido y han crecido bien? Varía del país, que tú pero sepas. yo aquí en México como 26 semanas, 25, 26 semanas se puede... Que eso es que 5 por 4, 20, como casi 5 meses. 6 meses. Ujú. Sí sobreviven algunos bebés a esas edades, pero si comparamos nuestro país en la atención neonatal crítica, recién nacido prematuro, y lo comparamos con Estados Unidos, el tratamiento es exactamente el mismo, en Europa es exactamente el mismo. La tecnología llega a ser la misma, tenemos los mismos ventiladores para respiración artificial, medicamentos para el corazón, todo viene siendo igual. Más sin embargo, como yo comentaba hace rato, es que no es exacto, ¿sí? Igual, entonces, sí sobreviven esos bebés, pero son muy frágiles. Hay una entidad que se conoce como hemorragia intraventricular, que es hemorragia en el centro del cerebro, en un recién nacido prematuro, extremo, 28 semanas, 27 semanas, ¿sí? Con cualquier situación que se pueda presentar, que tengas que movilizar a tu paciente, puede presentarse un sangrado cerebral. Ok. Sí sobreviven muchos, afortunadamente. Algunos quedan con secuela de tipo neurológico, otros no. Y desafortunadamente los médicos siempre quisiéramos entregar buenas cuentas, Jordi. Claro. Pero no siempre es posible. Claro, sí, tú estás trabajando con un ser vivo que Sí, no sabes. claro, a veces tenemos que dar malas cuentas, tenemos que dar malas noticias, ¿sí? Pero es que no podemos hacer más hasta donde tenemos el recurso Claro. para la ¿Cómo se atención. da una mala noticia? O sea, como doctor, como médico, ¿cómo te preparas para dar una mala noticia que tienes enfrente a los papás? Nunca te Nunca. preparas para eso. No es que te prepares, es debes tener cierta sensibilidad, sí. Tratar de manejar la información lo más suave posible. Empezando por tener cómodo a los papás. Tienes que tenerlos cómodamente sentados, ¿sí? Dirigirte a ellos de manera cordial. Los papás saben, se dan cuenta cuando vas a dar una mala noticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos oportunidad les avisamos, se les avisa, venga a ver a su bebé. Y si el bebé, por ejemplo, es duro decir esto, pero si el bebé está en fase terminal, ¿sí? Tenemos que decirle, señor, señora, pase para que cargue a su bebé. ¿Sí? Nos enfrentamos a situaciones, a escenarios familiares bastante complicados. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer y nos Claro. toca a nosotros, ¿no?
Alguien sí, adelante. Sí, fíjate que ya actualmente en las escuelas de medicina ya se está enseñando a dar malas noticias porque pues, es parte del quehacer. Claro. Efectivamente, tal vez antes no nos formaban en ese ámbito y al final te tienes que formar, ¿no? Los valores también se cultivan, es decir, la empatía, la sensibilidad, el estar ahí con los papás y tal vez sentir un poco lo que está ocurriendo, estar en el ambiente de los papás para poder dar esa mala noticia que no es fácil. ¿Es ético, por ejemplo, abrazar a un paciente? Normalmente están con su familia, pero digamos que estás con una mamá soltera o con un papá soltero y se te suelta a llorar y abraza al médico, porque no he visto nunca a un médico abrazando a un paciente. Yo también me quedé pensando, ¿será que es como no te involucres o cómo es? No, yo sí los abrazo. Si doy malas noticias o hasta en la consulta los abrazo. Sí. O sea, no es que sea algo que no se deba pasar esa línea. No. Daniel. Yo también, si veo que requieren, les ofreces un pañuelo, un Kleenex, ¿no? Pero algo que ayuda mucho ahora es que existen los cuidados paliativos. Entonces, antes, pues, los niños fallecían y ahora con esto el cuidado paliativo no es solo para el paciente que ya se va a morir. El cuidado paliativo puede ser para un paciente que nació en mi caso, con un problema del corazón grave, los niños que yo veo, y que puede sobrevivir, pero su calidad de vida no va a ser igual. Entonces, ir concientizando al papá o a la familia, eso nos ayuda mucho para el momento que se acerque la hora final, pues que no sea tan doloroso, ¿no? Que lo vayan sobrellevando, eso es importante. Sí, fíjate que, bueno, en mi experiencia, soy cirujano neonatal, me toca ver muchos niños con malformaciones congénitas. Son los que operamos cuando nacen. Entonces sí me ha tocado en muchas oportunidades dar malas noticias, porque no todos los niños van a sobrevivir, ¿verdad? Entonces es complicado. Entonces a veces es inevitable ese abrazo. Es decir, las personas están al borde, ¿no? Tal vez no haya tanto apego porque están pequeñitos los niños, ¿no? Pero al final, pues es su hijo. Claro, por Entonces a veces ellos son los que te abrazan, ¿no? Entonces no veo, o sea, por qué no? éticamente no es exactamente no hacerlo. ¿Se pueden ¿no? quitar eso cuando llegan a su casa? O sea, cuando das una noticia así, ¿puedes llegar y estar tranquilo en tu casa o no? O sea, ¿cómo se Y lo pasas. transfieres? Sí. Yo diría que sí es difícil. En mi caso sí soy bastante sensible. He llorado hasta cuando un niño nace de felicidad. Entonces, así como a veces tienes emociones, las pasas a tu casa y sí puede llegar a afectar. La verdad es que por eso también nosotros tenemos que recurrir, los pacientes y nosotros, como de un apoyo psicológico y también acudimos al psicólogo y al psiquiatra, igual que los pacientes. Hola amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable.